Ahora vamos a hablar de los orígenes del sistema de gestión. Entonces, a nivel mundial, la Organización Internacional de Trabajo, pues en este caso elaboró directrices sobre el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, elaboradas como un instrumento práctico que ayuda a las organizaciones y las instituciones competentes a mejorar continuamente la eficacia de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, pregunta, ¿cuándo empezó la seguridad industrial o la salud ocupacional? ¿Desde qué año o cuándo? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Quién me puede decir? En el 80 y algo, profe. En el 80 y algo. Que empezó como la salud ocupacional, ¿no? ¿En el qué? ¿En el qué año? ¿Quién se acuerda cuándo fue la revolución industrial? La revolución industrial en 1840, pues desde antes, ¿no? También estaba como desde 1730 en adelante, pero como tal, en 1840 fue cuando ya realmente se tomó como la palabra revolución industrial. Exacto, y se acuerdan en esa revolución industrial cómo eran esas condiciones de trabajo, cómo eran las condiciones de salud, cómo eran. Precarias, trabajaban menores de edad, Sí. no había un límite para la jornada, tampoco habían descansos. Trabajaban mujeres embarazadas, ancianos, ¿sí? Y a raíz de eso, ¿qué pasó? Se crearon las políticas para higiene en el trabajo, ¿no? Exacto, ¿sí? Y entonces miren, si nos vamos más atrás, pues, prácticamente cuando uno ve las películas de Egipto, la esclavitud, las condiciones de trabajo, ¿sí? Por ahí habla que aparecieron las primeras enfermedades, pero no sabían de dónde aparecían esas enfermedades, ¿sí? Y hemos venido evolucionando en la parte de seguridad y salud del trabajo, o sea, hemos venido mejorando, ¿sí o no? Claro. Sí, ¿verdad? Entonces hemos venido mejorando, pues, pues prácticamente, pues, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, pues, ha pues sacado pues normas, leyes, resoluciones para que las empresas las apliquen y las cumplan y que los trabajadores también las cumplan, ¿sí? En estos casos. Y pues el objetivo del sistema de gestión pues es minimizar los peligros, los riesgos, números de accidentes, enfermedades laborales y otros problemas relacionados con el trabajo, pues que involucre también la reducción de las pérdidas económicas, ¿sí? Ustedes saben que si hay un accidente de trabajo, un accidente grave, un accidente mortal, ¿qué incumbe eso? Entonces, ausentismo laboral, contratar a otra persona, parada de máquinas de producción, ¿y eso a quién le cuesta? Esas paradas, ese contratar a otra persona para capacitarle, ¿eso a quién le cuesta? A la empresa. A la empresa, y eso esos serían costos directos de los accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, hablamos de rehabilitación, de gastos médicos, ¿sí? Pues, miren que todo eso le cuesta a la empresa. Pues la meta, pues, el ausentismo laboral reducido, la productividad alta y satisfacción en el empleo. Pues la productividad alta siempre y cuando se dé, pues, ustedes saben que un trabajador seguro, pues realiza su proceso de una forma, pues, segura. Pero si hay un trabajador que no tiene un elemento de protección personal, unos guantes, unas gafas, un casco, unas botas, ¿sí? ¿Cómo va a trabajar? De una forma, pues, insegura, con miedo a que le vaya a ocurrir algo, ¿sí? Y cuando hablamos de satisfacción, pues, satisfacción en el trabajo, ¿sí? Que pues, la empresa, pues, tenga una relación, pues, muy buena con el trabajador, ¿sí? Y el trabajador se sienta contento en esa empresa, ¿sí? Pero hay muchas veces hay trabajadores que tienen relación con los jefes,
la paga es mala, ¿sí? Entonces no hay una satisfacción por parte del trabajador o por parte de la empresa. Bueno, entonces miren que hasta aquí pues hemos hablado pues de qué seguridad, la parte de pues del origen, el propósito, condiciones de trabajo y salud, ¿sí? Pues ahora vamos a hablar pues qué son los riesgos laborales y cuáles son sus características. Pues cuando hablamos de riesgos laborales nos referimos a aquellas situaciones, ¿sí? O eventos o acontecimientos que perjudican la seguridad de quién, de los trabajadores, ¿sí? Pues hablamos que perjudica a quién, a la productividad y el desarrollo de las tareas habituales de una empresa. O sea, estamos hablando de paradas, de ese ausentismo laboral por un accidente pues grave o mortal, ¿sí? Y que pues todo eso llega pues a ocasionar pérdidas dentro de la empresa. En la normativa de la ISO 45001 pues se trata como aquellas condiciones en el entorno laboral que puede aumentar o minimizar los casos de accidentes o problemas durante el ejercicio habitual. Entonces él dijo que él no podía ¿Quién no puede? porque ya tiene 2 trabajos, entonces le queda muy difícil porque acá tienen que hacer las llamadas y todo eso. Bueno. Alguien me preguntara. Bueno, mira. Los casos de los accidentes o problemas durante el ejercicio habitual de una determinada tarea en el trabajo. De este modo tenemos que aclarar que todo riesgo laboral contempla un efecto negativo en el ámbito laboral. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a hablar de los peligros, los riesgos, las causas, las condiciones inseguras, los actos inseguros, las causas básicas y las causas inmediatas, factores de trabajo, factores personales, ¿sí? Y eso pues entorpece la seguridad, el buen rendimiento de la empresa y el servicio que ofrece, además perjudicar notariamente a la marca o imagen corporativa. Entonces hablamos de que, un ejemplo, una ladrillera puede ser, se le dice al gerente, pues, les voy a colocar el ejemplo el empleador venía pues dándole los elementos de protección a sus trabajadores, ¿sí? Y pues día cualquiera, o el mes pasado, o el mes que viene, por decirlo, el empleador le dice, muchachos, para el próximo mes no hay elementos de protección personal, no hay presupuesto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí como trabajador? Si yo soy el trabajador y por miedo a decir algo, veo que no, que de pronto me despiden, o no me dan contrato cuando se acabe mi contrato. Pues esas situaciones se presentan en las empresas, ¿sí? ¿Y qué dice el gerente? No, les toca trabajar así, no me pueden parar la producción, ¿sí? Y a los 2 días, ¡pum!, primer accidente. Y a los otros 5 días luego, ¡pum!, otro accidente. ¿Es quién está incumpliendo ahí? ¿La empresa o el trabajador? La empresa. Y el trabajador. Yo diría que el trabajador también, profe, porque si él ve el peligro que está latente y no se cuida él. ¿Qué dice dentro de las obligaciones del trabajador y dentro de las obligaciones del sistema de gestión? No cometer actos inseguros, profe. Sí, dentro de las responsabilidades del trabajador está cuidar, ¿sí? El autocuidado del mismo, informar sobre situaciones que puedan generar accidentes o lesiones, y como responsabilidad de la empresa o del empleador es velar por la salud de su trabajador. Entonces ahí, ¿quién está incumpliendo? La empresa y yo como trabajador por realizar los trabajos de una forma insegura, ¿sí? Por no tener un elemento de protección personal como unas gafas, un casco, unos guantes que pueden minimizar el impacto de ese accidente de trabajo. Entonces miren desde los puntos, ¿sí?,
trabajador, empleador, y si lo llevamos a los tipos de responsabilidades, por decir, administrativa, laboral, civil y penal, en este caso, cuando cuando realizo una responsabilidad laboral, hay una relación entre empleador y trabajador, que desde el Sistema General de Riesgos Laborales, el empleador me tiene que afiliar a mí, por decir, a la EPS, a la ARL y al fondo de pensión. Y en la parte administrativa, pues hay un incumplimiento por parte de quién, de la empresa. Todo eso hay que mirarlo en una empresa, y todo eso se mejora ¿cómo? Y desafortunadamente acá en Colombia, esas son las condiciones que tienen los trabajadores. Trabaja así o lo despedimos, trabaja así o al finalizar el contrato no le damos más contrato. Y desafortunadamente eso se ve en todas las empresas. Por decir que se acabó el presupuesto, no hay elementos de protección personal, no hay dotación, no hay capacitaciones. Ahí es donde hay que mirar entonces la normatividad, el decreto, las leyes. Entonces, ¿para qué son? ¿Son para incumplirlas? No, son para cumplirlas. Profesor, pero entonces ahí era lo que yo decía, o sea, eso es una decisión difícil de tomar. ¿Por qué? Porque si uno como empleado, necesitando el trabajo, de su familia dependiendo de eso, pues ahí prácticamente uno se va a riesgo, ¿sí? Exacto. Pero pues para mí la responsabilidad directa es del empleador. Sí, claro. Ahí la responsabilidad directa del empleador, sí, y pues cuando hay un accidente, entonces viene la investigación, sí, de ese accidente, las causas, los hechos que originaron ese accidente, sí, entonces ahí es donde vienen pues las acciones legales, sí, ahí mira quién incumplió, sí, el trabajador o el empleador, sí, y pues ahí vienen unas sanciones y unas multas, sí. Lo ideal es que el empleador le dé los elementos de protección personal al trabajador, porque el trabajador es el que está en el proceso realizando esas actividades y tareas. Él es el que está expuesto a esos peligros o riesgos, sí, donde puede pues terminar con una situación, un evento de accidente de trabajo o enfermedad laboral, sí. Y muchas veces pues se ven en las empresas así, y por miedo a no decir las cosas como son, por un despido, sí, o porque no le dan contrato a uno. Entonces miren todo lo que puede pasar dentro de una empresa pues por no cumplir con un sistema de gestión.